Y a partir de aquí, todo es toxicidad. Buenas, sí señores, vayan desperezándose porque sí, arranca la fiesta del videojuego. Arranca una semana llena de eventos, llena de presentaciones, videojuegos, fecha de lanzamiento, todo aquello que queremos conocer. Y de entrada ya tenemos también esa line-up de lanzamientos que se va a empezar a volver bastante potente. Empezamos a entrar en esa época donde ya básicamente no paramos. Y luego, como he dicho, tenemos la Gamescom, tenemos un poquito de todo, lo cual vamos a ir siguiendo en este canal. Y de hecho, para comenzar os digo una cosa, hoy mismo ya tenemos un evento, un Nintendo Direct, pero no se lleven las manos a la cabeza y tengan las expectativas en su justo lugar. Es un Nintendo Direct dedicado a su museo, al museo de Nintendo establecido en su país de origen. Un museo que abre sus puertas, nos lo quieren presentar un poco para que veamos cómo va la cosa. Será un evento de unos 10 minutos aproximadamente. Aclaran, repito, que no va a haber nada sobre videojuegos como tal en cuanto a hardware, software, no. Simplemente un vistazo a lo que será ese museo. Un museo que seguramente todos querremos visitar, sobre todo los más nostálgicos de Nintendo, porque allí se van a encontrar un recorrido por toda su historia. Seguramente sea, como digo, bastante interesante, pero para Direct de Nintendo seguramente el siguiente sea de cara al mes de septiembre. Pero bueno, ya iremos siguiendo los eventos. Vamos a comenzar precisamente hablando de Game Pass, porque tenemos noticias varias, como por ejemplo los videojuegos que abandonan el servicio a lo largo de los próximos días. Serán 3 títulos completamente distintos entre sí, títulos que, como digo, a final de mes dejarán de estar disponibles, y como siempre os digo, cuidado porque mañana llegan los videojuegos nuevos y, si no os interesan, echar un vistazo a los videojuegos que se van, sobre todo porque algunos de ellos tienen descuentos bastante interesantes. Y tal y como estáis viendo en pantalla desde hace unos instantes, el primero de ellos es NBA 2K24. Este título abandona el servicio de suscripción, que seguramente a su vez dentro de no mucho tiempo acabe siendo sustituido por el nuevo NBA 2K25, el que toque en este sentido, ¿no? Aquí tenemos un videojuego que hay que decir no tuvo la mejor de las aceptaciones, no tuvo el mejor de los recorridos, muy mala prensa por supuesto, cada vez más micropagos y demasiado conservador con respecto a anteriores. Por otro lado también se nos va este otro que yo considero bastante más interesante y que desde luego recomiendo le echéis un vistazo, Guilty Gear Strive, el regreso de esta franquicia, el regreso de su desarrolladora a Xbox, un videojuego que no se lo esperaba básicamente nadie. Durante una Tokyo Game Show anunciaron que llegaba a Xbox y directamente lo haría en el Game Pass, y bueno, pues haya aguantado desde entonces. Creo que va a cumplir 2 años desde que llega a este servicio de suscripción, una puerta de entrada que seguramente traiga más videojuegos de una desarrolladora que en el pasado con Xbox One la había estado dejando abandonada. Pero bueno, el caso es que este título abandona y ahora mismo pues también tiene una pequeña oferta de descuento previa a su salida. Si os gustan los videojuegos de lucha, sobre todo con este estilo de animación tan llamativo por supuesto, y que tuvo también unas reseñas buenísimas, no lo pierdan de vista por favor, es bastante entretenido y bastante suculento en cuanto a reparto de personajes. Sin embargo, el que quiero destacar por encima de todos es este que ahora mismo os estoy exponiendo y que seguramente toque la fibra sensible de más de uno: Atomic Heart, el videojuego de Monfils. Título que a final de mes abandona la suscripción, título que encarecidamente, si no habéis jugado, os invito a que le deis un tiempecito, que le deis un plazo de X horas para decir, oye, ¿vale la pena seguir adelante? ¿No me vale la pena seguir adelante? O incluso comprarlo. A mí el videojuego me vale la pena en todos y cada uno de los sentidos. Fue una de las grandes revelaciones del pasado año 2023. Llegó día 1 al servicio de suscripción y bueno, aún así ya os digo yo que el videojuego es que hay que tenerlo. El videojuego es una auténtica joya que por supuesto no está exenta de alguna que otra carencia porque se trata de un videojuego de corte AA, pero sin embargo muy por encima de ciertos AAA que a día de hoy se están sobrevalorando demasiado. En el apartado jugable este videojuego, sobre todo lo que es la parte inmersiva, te atrapa en prácticamente todos los sentidos. Luego la parte artística, pese a lo tétrica que puede resultar ser, sobre todo por la trama argumental que nos está contando, es bellísima. O sea, es una auténtica maravilla tal y como está estructurado todo, y la parte en general también sonora muy bien conseguida, con un doblaje al menos aquí la verdad bastante espectacular. Y bueno,
La prensa del videojuego fue muy mala con este título. O sea, yo he visto análisis que básicamente se estaban focalizando más en la vertiente política del videojuego que en sí lo que es el videojuego, ¿no? Se fue muy injusto con este título. Luego hay otros videojuegos mucho peores que este, a los cuales valoran muy por encima sencillamente porque tienen buen marketing. Me pareció una cosa bastante aberrante. Yo os invito, repito, a que le echéis un vistazo antes de que salga del servicio, así comprobéis por vosotros mismos si tienen razón o no en ello. A lo mejor alguno está de acuerdo, por supuesto, pero ahí está precisamente para que le echéis un vistazo antes de tomar una decisión final. Prueben Atomic Heart. Y ojo, porque precisamente ahora vamos a pasar a hablar de otros videojuegos que podrían estar cerca de llegar a Game Pass y estar disponibles nuevamente como tal. Títulos de Activision pasados, títulos sobre todo relacionados con las licencias de superhéroe de Marvel. En este caso hablamos de Deadpool y de Marvel Ultimate Alliance. Estos dos videojuegos ahora mismo están completamente descatalogados, las licencias caducaron, no se renovaron y bueno, sencillamente están ahí en un limbo. El que lo tenga comprado, por supuesto, lo puede seguir disfrutando hasta el infinito, pero el caso es que no están a disposición para nuevos usuarios. Y bueno, ¿qué es lo que se está comentando? ¿Qué es lo que se está diciendo? Pues Special Nick, concretamente, nos ha contado que Microsoft estaría trabajando para que estos dos videojuegos, concretamente estos dos títulos, regresasen, para que la licencia vuelva a ser pagada y el videojuego se reactive. Y ojo, no se trata de remasterizar estos videojuegos o de sacar nuevas versiones, no, para nada se trata de eso. Única y exclusivamente se trata de darle al botoncito para que estos videojuegos vuelvan a estar disponibles en todas las plataformas. Y obviamente Xbox es la dueña de Activision, pues no habría en este caso ningún problema para que llegasen también directamente al Game Pass. Pero bueno, el caso es que volviesen a estar disponibles porque, por ejemplo, en el caso de Deadpool, aunque bajo mi punto de vista y opinión, al igual que los últimos Spider-Man que hizo Activision, son videojuegos bastante mediocres, son videojuegos de bastante bajo calado. No digo así tanto del Ultimate Alliance, que era un título pues más decente, al menos bajo mi punto de vista y opinión. Pero el caso es preservación, que videojuegos igualmente, independientemente de su calidad, sigan estando disponibles, que ese catálogo sea posible y que por supuesto le den un poco por saco a los especuladores, porque con el lanzamiento de la película Deadpool, ahora mismo muchos se están aprovechando la situación para revender este videojuego por unos precios escandalosos. Por favor, no le hagan caso, tengan paciencia, a ver si lo recuperan. Y bueno, hemos hablado de videojuegos clásicos de Activision que podrían estar siendo relicenciados y ahora vamos a hablar del posible regreso de un videojuego de Rockstar muy conocido por muchos. El Bully, o Canis Carnegie, si lo prefieren ustedes. Un título bastante polémico de su época, un título que muchos hemos pensado, tío, esto tiene que tener una maldita secuela. Pues parece que secuela por lo menos no, pero sí una revisión de este título o sí un relanzamiento, al menos según un registro reciente en Taiwán. Y es que el videojuego ha aparecido registrado para PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, aparte de para PC, no así para Nintendo Switch, ¿ok? Esto, en principio, más de uno está pensando, oye, seguramente sea un remaster, seguramente sea una nueva versión para venderte el videojuego en consolas actuales donde, por ejemplo, no está disponible, porque ya saben ustedes que los que tienen Xbox o los que tienen PC tienen la suerte de una retrocompatibilidad maravillosa, muy infravalorada por muchos. Claramente, si se hace un remaster, se va a mejorar esta versión, o al menos esa es la idea, porque aquí es donde ya empiezan a llegar las diferentes preguntas. ¿Cómo será esa nueva visión? ¿Se tratará realmente de un remaster o te van a lanzar el videojuego pelado tal y como lo conocemos? Veas el caso de lo que han hecho con el Red Dead Redemption, ¿no? Aunque ese videojuego, hay que decir que es tan meritorio de su época que a día de hoy ni siquiera envejece mal. Con poco que le mejoren la tasa de frame, el rescalado y todo eso, pues estará bien. Aquí sí necesitas trabajo. O sea, este videojuego yo lo pongo hoy en día en mi Xbox y dices, a ver, guay, funciona, tal, lo puedo disfrutar y qué nostalgia, ¿no? Pero necesita pulido, obviamente el videojuego necesita una capa de pintura en condiciones. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el caso de esto? Los retoques, las cositas raras que no me gustan que hagan, por ejemplo, ciertas movidas incómodas en este videojuego que las editen, eso no me haría gracia. Pero por otro lado está la más obvia del mundo, que me hagan la GTA Trilogy.
Para mí una de las grandes decepciones de esta generación fue precisamente encontrarme con ese paquete de juegos. Esos videojuegos son mitiquísimos. Vice City, San Andreas, GTA 3, es decir, videojuegos que han marcado historia y han marcado una tendencia que a día de hoy siguen sin poder emular por mucho que lo hayan intentado. Pues vale, fue una auténtica chapuza, se lo encargaron a una gente que bueno, hizo ahí una faena mínima justita para venderte el videojuego de nuevo, y sí, trabajo de iluminación interesante, pero en el resto es una auténtica aberración. La lluvia, la famosa no niebla, luego la famosa super niebla, o sea, un desastre. Fue un auténtico desastre y espero que con este no me hagan lo mismo porque, repito, aquí, a diferencia de Red Dead, sí necesitas mucho más curro. Os iré actualizando esta información porque sé que muchos tenéis ganas de rejugarlo, sobre todo si no tenéis una Xbox para hacerlo de manera retrocompatible. No lo perdéis de vista porque habrá noticias. Y precisamente hablando de regresos, pasamos a hablar de Silent Hill 2 Remake, videojuego desarrollado por Bloober Team, Konami también, que se lanza durante el próximo 8 de octubre. Un título que ahora mismo nos ha mostrado el tráiler expuesto en pantalla. Un tráiler de historia que, bueno, la verdad es mucho mejor de lo que hemos visto recientemente. Es posiblemente el mejor tráiler que haya lanzado esta gente, porque seamos claros, seamos honestos, Konami no ha sabido presentar bien este videojuego. Primero te saca un tráiler casi más focalizado a la acción que otra cosa, luego te saca un gameplay con demasiados errores por aquí y por allá, y bueno, pues aquí se capta un poquito mejor la esencia. Bien. Por otro lado, hemos tenido la visión de la prensa. Algunos medios han tenido acceso a este videojuego para sacar conclusiones en base a 3 horas de juego. Y en líneas generales, dejando a un lado los más entusiastas y en la viudería de Silent Hill, por supuesto, han sido bastante positivos. El videojuego parece mejor un poquito respecto a los gameplays que nos han estado mostrando. Aunque también aviso, las previews generalmente suelen ser siempre positivas y luego a la hora de los análisis la cosa puede cambiar y mucho. Ok, pero en general nos dicen que la ambientación está muy bien conseguida y que de hecho el videojuego luce menos acartonado de lo que se atisba en los diferentes gameplays, que en unas impresiones más directas con el título no te da tanta sensación de acartonamiento, más positivos en ese sentido, aunque sin embargo nos dicen que el combate se sigue sintiendo demasiado tosco. Y a ver, mucha gente puede pensar, es que Silent Hill siempre ha sido tosco. Claro, la idea de modernizar el videojuego sería que fuera más amable con el jugador. En ese sentido nos han dicho que tiene muchas opciones de accesibilidad, que el videojuego, digamos, no es tan enrevesado, no te va a costar tanto hacer los puzzles, saber a dónde tienes que ir porque se ha modelado para las generaciones actuales. Y bueno, veremos a ver qué tal nos sale ese experimento, seguiremos actualizando todo sobre este videojuego, el cual seguramente pueda disfrutar de salida. Y precisamente hablando de videojuegos de terror y regresos, vamos a pasar con el caso de Until Dawn, un título del cual os he traído actualización recientemente viendo pues esas comparativas gráficas visuales entre la versión original y la versión moderna, donde por supuesto hay mejoras sustanciales en términos de iluminación, la perspectiva nueva en tercera persona y algunos cambios en los planos, aunque el videojuego de base siga siendo el mismo. Hasta ahí todo ok para quien lo quiere, por supuesto, para su lanzamiento en PC. El problema es que se ha anunciado que este videojuego va a costar 70 pavos de salida. 70 euros, siendo más concreto y exacto. Un precio para mi gusto bastante desproporcionado teniendo en cuenta que de base se trata del mismo videojuego, pero no es como decir Resident Evil 2 y Resident Evil 2 Remake, no, eso es un cambio esencialmente radical, o Final Fantasy VII, Final Fantasy VII Remake, son otra cosa, eso son otras escalas, esto se trata más bien de algo cercano al remaster. Y claro, cobrarte 70 pavos por esto, pues la verdad no hace demasiada gracia. No se considera un precio justo, aunque muchos, por supuesto, los empresas de turno están intentando justificar y defender lo indefendible. Es una cosa que suele suceder muy habitualmente en estos casos. Y de hecho, vamos a hacer un agravio comparativo. Dead Rising Remaster. Dead Rising Remaster tiene literalmente, repito, literalmente el mismo trabajo que se ha hecho con Until Dawn. El mismo, es una revisión gráfica, es una revisión de iluminación, incluso mejoras en las perspectivas de cámara, hay nuevos enfoques y también incluso en el manejo, en lo que son los controles. Todo eso ha sido perfectamente revisado e incluso algunos medios de comunicación que dicen haberlo jugado nos comentan que pasa por un videojuego más reciente, es decir, que pasa por un videojuego mucho más actualizado. Y bueno, repito, se trata de básicamente el mismo trabajo. Diferencias, Capcom te va a cobrar 50 pavos.
Eso es lo que vale el Dead Rising Remaster, ¿eh? 50 pavos. El Until Dawn te lo van a vender a 70. Repito, el trabajo es el mismo. Bueno, perdón, Dead Rising seguramente tenga más trabajo porque es un videojuego más amplio en prácticamente todos y cada uno de los sentidos. Es un videojuego más denso en cuanto a mecánicas y demás. Y no es por hacer de menos Until Dawn, yo no me meto con ese videojuego. Sencillamente estoy diciendo que en cuanto a la proporción de lo que estás cobrando, pues obviamente veo que con un mismo trabajo, con un mismo tipo de trabajo, incluso con más dificultades en otro, debería de ser más barato. Yo al menos lo entiendo así, si quieres un mercado justo con el consumidor y si no quiere que te estén ninguneando, básicamente. Y es una pena porque esto es una tendencia demasiado constante. En su día lo vimos con The Last of Us. ¿Qué remaster le hacía falta a eso? Pues oye, ahí tienes uno nuevo 70 pavos y la gente pasando por caja. Luego la peña que se queje de los remasters de Nintendo. De los precios y tal y que cual, que sí, que aquí nos quejamos, pero el resto, nada. Y para cerrar vamos a ir con un par de noticias random. La primera de ellas tiene que ver con Ubisoft. La compañía francesa habría registrado un nuevo videojuego, una nueva IP. El nombre en clave sería Iridium, que no es el nombre final del videojuego, se trata simplemente de cómo se conoce el proyecto de manera interna antes de que los comerciales empiecen a poner nombres con un poco más de gancho, por supuesto. ¿De qué se trataría este videojuego? Pues en principio sería un título basado en la ciencia ficción posapocalíptica. Alguno puede pensar que se trata de alguna de las licencias conocidas, pero simplemente adaptando un poco esa ambientación. No, en principio parece que es una nueva IP. Aunque según comentan algunos, parece ser, pudiera estar entre esos videojuegos cancelados que se conocieron hace cosa de 12 meses. Aproximadamente hace un año se dijo que había un listado de títulos que se habían quedado en el tintero. No se sabe qué ha sido de este, se acaba de conocer ahora mismo, pero bueno, iremos actualizando. Este título no está cancelado, pero muchos sencillamente ya han llegado a un punto en el que no lo esperan. Hablemos de Hollow Knight Silksong, el título de Team Cherry. Según ha comentado Geoff Keighley, presentador de la Gamescom, presentador de la Game Awards, no lo esperen anunciado durante las próximas fechas, no va a estar en ninguna de sus presentaciones. La verdad que llega un punto en el que esto es lamentable, pero es lamentable sobre todo por imaginarse cuál debe ser la situación del estudio, o sea, de qué problemas no nos estaremos enterando para que a día de hoy este equipo todavía no haya podido sacar el videojuego. En fin, que tengan que aclarar en un evento lo que no va a estar presente, imaginaros las ganas que hay entre el público y la situación tan complicada que deben estar pasando. Yo no esperaría este título para el presente 2024. Caja de comentarios, por supuesto, para todo lo que serían sus opiniones al respecto de esto y de todos los demás temas que hemos abordado en el vídeo, y que disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.